Comenzamos con la parte que nos queda de estadística. Es la estadística inferencial, muestreo, estimación puntual y estimación por intervalos. Aquí he puesto 2R, acabo de darme cuenta. Bueno, pues lo primero que hay que saber a qué se refiere qué significa estadística inferencial. Pues la estadística inferencial es una parte de la estadística que se ocupa de deducir las características que puede tener una población a partir de las propiedades que arrojan las muestras obtenidas de la población. La estadística inferencial se divide en estadística inductiva, que sería la que el fin es estimar los parámetros de la población, bien por una estimación puntual o estimación por intervalos, que esta es la que vamos a desarrollar en lo que nos queda de curso, y la estadística deductiva, cuyo fin era comprobar si la información que proporciona la muestra concuerda o no con la hipótesis formulada. Esto es una técnica que se llama contraste de hipótesis. Años anteriores, en 2016, hasta esa fecha estuvo entrando el contraste de hipótesis, pero ya en 2016 dejaron de meterlo en selectividad. Así que nosotros nos vamos a centrar en la estadística inductiva, la estimación puntual y la estimación por intervalos. Antes de meternos de lleno a estudiar ese tipo de ejercicios, cómo se harían, pues vamos a ir progresivamente construyendo el conocimiento. Primero, ¿qué significa muestreo? Sacar una muestra, extraer una muestra de una población, pues es sacar una representación de esa población. Ese muestreo, ¿cómo se puede hacer? Con reemplazamiento, que es cuando nosotros cogemos un individuo, anotamos las características y lo devolvemos a la población otra vez. En la siguiente extracción volvemos a elegir aleatoriamente otro individuo en el cual podría volver a elegirse el mismo que hemos devuelto y así sucesivamente. Y sin reemplazamiento sería elegir una muestra en la que no devolvemos el individuo a la población. Esto es lo más razonable de cara a los estudios estadísticos. Dentro del tipo de muestreo, pues tenemos el muestreo aleatorio simple, que es cuando nosotros extraemos de una población pues una muestra eligiendo los elementos de manera aleatoria. ¿Cómo lo haríamos eso? Pues enumeraríamos los elementos de la población y entonces aleatoriamente iríamos sacando individuos de la población. Podríamos, por ejemplo, utilizar un bombo del que se utiliza en los juegos de la lotería. Pues ahí están todos los números de nuestra población y haríamos girar el bombo e iríamos sacando numeritos que se irían correspondiendo con los distintos elementos de la población. Eso sería una posibilidad de muestreo aleatorio simple. Se pueden generar números aleatorios con la calculadora. Se pueden coger números aleatorios con tablas que hay por ahí de números aleatorios. El libro de texto también al final lleva una tabla de números aleatorios. Es decir, que hay muchas maneras de generar el número aleatorio. Y luego tenemos otro tipo de muestreo, que sería el muestreo aleatorio estratificado. A veces, dependiendo del estudio que nosotros queramos hacer, pues tenemos que dividir la población en subgrupos que sean más parecidos. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de los gustos por el cine de la población, por ejemplo, de la población de Albox, no sería lógico elegir al azar, es decir, enumerar a todas las personas que vivimos en Albox y elegir al azar una muestra. Lo lógico sería agrupar primero la población por grupos de edad, porque probablemente no le guste el mismo tipo de cine a una persona de 60 años que a un chico de 15. Entonces, lo suyo sería dividir a la población en subgrupos, que eso es lo que se conoce como estratos, y una vez que conocemos cada estrato, qué cantidad de población hay en ese estrato, elegiríamos muestras proporcionales a cada estrato. Esas muestras deberían cumplir pues que el tamaño de la muestra del primer estrato
dividido entre el tamaño del estrato tiene que mantener esa proporción con respecto a la cantidad de individuos que cogiéramos del segundo estrato con respecto a la cantidad de individuos que hay en el estrato 2 y así sucesivamente. ¿En qué se traduce esto? Pues por ejemplo tenemos el ejercicio de la página 366 en el que dice que a un concierto asisten pues, jóvenes, adultos y ancianos. De toda la gente que asiste, pues han visto la proporción 55 de 100, que sería esto que aparece aquí arriba. N es 1 partido N es 1 mayúscula. Sería cuántos jóvenes de el total que asiste al concierto. Esa sería la proporción. Pues hay jóvenes un 55%, adultos el 30% y ancianos el 15%. Si sumamos sería el 100%. Entonces dicen, si elegimos una muestra de 100 asistentes, ¿cuántos tendremos que coger de cada uno de ellos? Pues entonces sería hacer el 55% de 100, el 30% de 100 y el 15% de 100. Que nos dicen que queremos elegir 170 participantes en la muestra, pues entonces, ¿cuántos cogemos de cada uno? Pues haríamos el 55% de 170, el 30% de 170 y el 15% de 170. Y así sería como elegiríamos una muestra de manera por muestreo aleatorio estratificado, dividiendo por estratos. Como aplicación de estos tipos de muestreo, hacéis el ejercicio 1 y 3 de la página 366. El 1 es simplemente explicar cómo haríais el muestreo aleatorio simple y en el 3 os dicen la cantidad, os dan la cantidad de personas que hay. En el 3 no son cantidad de personas. Hablaba de libros que hay en los estantes de un departamento, en los estantes por departamento en un colegio. Entonces aparecen pues que si en lengua hay 860, en matemáticas 680, por idioma, en fin, todos los estantes repartidos por asignatura. Esos serían los estratos. Lengua 860, matemática y tal. ¿Cómo sabríamos cuánto en nuestra muestra que quieren coger de 500, se quiere seleccionar una muestra mediante muestreo aleatorio estratificado de 590 libros para formar la biblioteca? ¿Cuántos elegiríamos aleatoriamente de cada estrato, de cada estante? Pues primero tendríamos que hacer la suma de todos los libros que tenemos en total, los 860 más los 680, todo ello. Y entonces luego hacer la proporción de libros que hay de cada una de las asignaturas. ¿Cómo se hace la proporción? Pues haciendo 860 dividido entre el total de libros que hay en la biblioteca. Y nos saldrá el porcentaje de libros de lengua. Y una vez que tenemos el porcentaje, que es la proporción, entonces lo multiplicamos por 590 libros, que es la muestra que queremos elegir, y ya nos van a ir saliendo qué cantidad de libros por asignaturas tengo que ir cogiendo para que respete el muestreo aleatorio estratificado. Bueno, esos dos ejercicios simplemente para que quede claro los dos tipos de muestreo. Hay más tipos de muestreo, pero nosotros nos vamos a centrar simplemente en esos que son los que os entrarían de cara a selectividad. Otro concepto teórico que viene dentro de este primer apartado sería el número de muestras de tamaño n que podemos coger en una población. Si a nosotros nos dicen que la población tiene una cantidad de individuos y que queremos elegir muestras de un determinado tamaño, ¿cuántas muestras podremos nosotros hacer distintas? Pues entonces estas son dos formulillas que nos indicarían esa cantidad de muestras. En todos los casos importaría el orden, es decir, que serían muestras donde importase el orden, es decir, que no sería lo mismo la muestra 1,2 que la muestra 2,1, es decir, formada por dos elementos. Entonces, si nos importa el orden, la cantidad de muestras que yo puedo hacer vendría, si son sin reemplazamiento, es decir, que no las devolvemos, es decir, cogemos el individuo y no lo devolvemos a la población, sino que nos lo quedamos, serían ajustándose a esta fórmula. Son variaciones de n elementos, que son los n elementos que forman la población, y n sería el tamaño de las muestras. N elementos divididos en muestras de tamaño n minúscula. Pues, ¿cuántas muestras podrían ser?
n factorial dividido entre n mayúscula menos n factorial. Esto se hace con la calculadora, con el factorial de la calculadora. Y luego, si son muestras con reemplazamiento, serían variaciones con repetición de n elementos agrupados de n en n. Y serían n mayúscula elevado a n. Estas fórmulas nos sirven para saber cuántas muestras podemos hacer de una población, pero tampoco agobiaros porque no suelen aparecer en los ejercicios de selectividad para que calculemos el tamaño de la muestra. Simplemente es pues para que vosotros sepáis cuántas muestras podríamos hacer. Aquí en este ejercicio que propongo dice: calcula la cantidad de muestras de tamaño 30 que podemos hacer con y sin reemplazamiento de una población de 1000 individuos. 1000 individuos sería la n grande y 30 sería la n pequeña, es decir, el tamaño de la muestra. Si fuesen con reemplazamiento, pues aplicaríamos esta fórmula. Serían n mayúscula, que son 1000 individuos, elevado a 30. Nos sale una panza. Y si son sin reemplazamiento, utilizaríamos esta fórmula. Sería 1000 factorial dividido entre 1000 menos 30, que serían 970 factorial. Lo haríais con la calculadora. 1000 factorial dividido entre 970 factorial. Y os saldría también pues, una panza de muestra. Es decir, que de 1000 individuos hacer muestras de tamaño 30, pues nos van a salir muchísimas muestras. Y esta pues sería lo mismo, pero con una población de 5 individuos, algo más barajable. Dice: confecciona todas las muestras posibles que se pueden hacer sin y con reemplazamiento de una población que estuviera formada por estos 5 individuos. Entonces se trata de que si son muestras sin reemplazamiento, ahora la n mayúscula serían 5 y la n minúscula 2. Serían 5 factorial partido 5 menos 2, que sería 3 factorial. 5 factorial entre 3 factorial. Y si es con reemplazamiento, pues serían 5 elevado al cuadrado, que serían 25 posibles muestras, que podéis practicar haciéndolas para que veáis cuáles serían todas las posibilidades. Pues serían muestras de tamaño 2 con reemplazamiento, serían AA, AB, AC, AD, AE. Luego vendría BA, BB, CC, BC, BD, BE. Es decir, todas las posibilidades, y veréis que os salen 25 posibilidades con reemplazamiento. Y si son sin reemplazamiento, quiere decir que yo cogería uno y luego cogería el otro, pero nunca podría darse el caso de AA, porque el A solo, si ya lo hemos cogido una vez, no nos podría dar en la siguiente extracción. Entonces serían las mismas muestras que nos han salido con reemplazamiento, pero quitando en los casos en los que aparece la AA, BB, CC, DD y EE, porque los repetidos no se podrían dar en el caso de sin reemplazamiento. Luego aquí nos habla de los errores. Errores al tomar una muestra. Dice, siempre que se toma una muestra como representación de una población, se cometen errores. Hay dos tipos de errores, que sería el error aleatorio muestral y el error sistemático o sesgo. Pero aquí tampoco hay que... simplemente que sepáis que al elegir muestras se cometen errores, pero sin más, no hay que hacerle más, porque más adelante ya iremos viendo, sobre todo al final del tema es cuando aparece ya pues, el cálculo del error y todo eso.